Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy venimos con un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Y no venimos solas, hoy venimos con una invitada especial. Nuestra invitada de hoy es Bea Mel Warren, el seudónimo que escogió cuando decidió lanzarse al mundo editorial de forma profesional. Aunque siempre tuvo historias en la cabeza, fue ese cambio de mentalidad y de nombre, en este caso Bea Mel Warren, lo que marcó un antes y después en su relación con la escritura. Bea nació en Santander, Cantabria, aunque ha vivido en distintos lugares. Sus recuerdos de su tierra natal están ligados sobre todo a las vacaciones, ese tiempo donde más se disfruta y tal vez también donde más se sueña. Entre sus libros se encuentran La biología, la maldición de los Gordon, Mi refugio eres tú, Cruce de caminos, Durante una mirada, entre otros. Es una lectora apasionada de géneros muy diversos y está construyendo una carrera que promete emociones, historia y mucha humanidad. Bienvenida, Bea. Si quieres añadir algo más a esta presentación, este es tu espacio. Hola, chicas, nada, o sea, lo habéis dicho mejor que yo, vamos, os puedo asegurar que no me sé presentar tan bien, así que os lo agradezco. Y os agradezco estar aquí con vosotras. ¿Cómo comenzó tu camino como escritora? Bueno, pues yo siempre digo que más que escritora he sido una gran lectora. Es verdad que ahora leo menos, porque me cuesta más encontrar el momento y además, como digo yo, si escribes no lees y viceversa, y entonces no me da la vida para todo. Pero en la infancia, niñez, juventud, para mí los libros fueron el refugio, o sea, total. O sea, mi lugar seguro, ¿no? Porque además yo tengo una circunstancia que en segundo de la ESO me cambian de mi colegio de toda la vida, donde yo llevaba pues muchísimo tiempo y entonces tenías tus amigos y te conocías todos y me llevan a un instituto de pueblo y entonces aquello fue el shock, ¿no? Además, muy grande. Y para mí pasarme las tardes leyendo era lo que me daba la vida, o sea, porque claro, ni amigos, ni en aquella época redes sociales not found, como dicen. Teníamos, ¿cómo se llamaba? El 20 este, pero vamos, no, el 20 es más viejo, teníamos el chat de Terra, o sea, eso era horroroso. Pero claro, o sea, perdías el contacto, yo perdí el contacto con todas mis amistades, ¿no? Y luego tampoco encajaba porque al final mis intereses no eran los que tenían la gente de mi edad en ese momento. O sea, vamos a ser claros. Y con 16, 17 años yo estaba leyendo la saga de Harry Potter según iban sacando los libros. Yo viví esa etapa, fue muy chula, ¿no? Y de repente llegó al quinto libro y... spoiler, pero bueno, el que no lo haya leído ni haya visto las películas, lo siento. Ya han pasado muchos años, o sea que puedes contar spoilers de esos libros. Matan a Sirius Black, que para mí fue como, ¿cómo le has hecho esta mamonada a este personaje con lo que lleva sufriendo, por favor? Y fui muy indignada. Mi profesor de literatura, que yo tenía confianza con él, participaba en la revista del instituto y tal. Y le dije, mira, lo que ha hecho tal, súper indignada, y me dijo, ya, pero es que ella es la autora y puede hacer lo que quiera con sus personajes. Y dije, sí, pues ahora voy a ser yo la autora y voy a hacer lo que me dé la gana con mis personajes. Toma. ¡Ay! Y es muy curioso porque empiezo a escribir una historia que se llama Michael, que no ha salido a la luz, entonces puedo hablar de ella libremente, empiezo a escribirla y lo primero que escribo es el prólogo en el cual aparece Michael y le mato. O sea, claro. Venganza total. Dice, yo voy a vengarme con alguien, ya está, me da igual. Así que lloren. Pero claro, sin mucha muerte tampoco tenía mucho sentido el libro. O sea la historia. Claro. Entonces aprendí que oye, que sí, que a veces es necesario.
Y a partir de ahí, sí que esa historia me acompañó hasta la etapa de la universidad. Yo creo que lo terminé de escribir en segundo de carrera. O sea, tardé ahí pues sus 3 añitos, porque al final, oye, Sí. pues bueno, vas y vienes. Y luego pues escribía, pero no acababa nada. Entonces era como de esto de que escribes, tienes, o sea, 3, 4, 5 capítulos, lo coges como con muchas ganas, pero no llegaba a acabar nada de lo que escribía. Entonces, pues bueno. Hasta No sé. que aterrizo en el 2000, diré, 2014 me quedé embarazada, 2012, 13 aterrizo en la saga de Crepúsculo. Aterrizo con Luna Nueva, o sea, me vi Crepúsculo y Luna Nueva y fue como en los libros tiene que haber más cosas, porque al final las que somos lectoras, y seguro que os pasa, ves un libro que está basado, o sea, una película que está basada en un libro y dices, en el libro tiene que haber muchísimo más. Quiero el libro. Total, es que es total. Y que hay muchas cosas que se pierden, o sea, por mucho que lo intenten hacer lo más así. Es que una adaptación máximo va a ser de 1 hora, 2 horas, pues que no puedes poner todo lo que tiene el libro. Entonces yo caí en eso, me leo los 4 libros, todos seguidicos, como el paso doble, y digo, y me quedé en Amanecer, digo, esto no puede acabar así. O sea, sí, vale, spoiler, pero bueno, el que no lo haya visto, lo siento. Vale, sí, se han salvado los Vulturis, pero joder, y toda la historia de Jacob, tal, no sé qué, y todo esto, si tienes aquí material todavía para escribir 3 o 4 libros más, a lo mejor eso es mucho, pero bueno, uno más, donde nos cuentes qué pasa con ellos, qué mínimo. Y pues en ese momento ya estaba en las redes sociales, por lo menos Facebook, y no sé cómo caí en los fanfiction. Que en su momento eran fanfiction, ahora son Wattpad, todas estas, ¿no? Las historias que hacen los fans. Sí, pero sí es verdad que antes había como una página de fanfiction. Se llamaba así, además. Yo creo que la he llegado a borrar. No estoy muy segura. Y empecé a leer de manera obsesa fanfics de Crepúsculo. O sea, buscando ese final, ¿no? O sea, o ese quiero más de ellos. Sí, sí somos, sí somos. Sí, la alma del fanfiction creo que las lectoras la tenemos muchas. Nos dejan ahí, no puede ser. Y dije, venga, va, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no escribes tú? Total, yo ya escribía, pero era lo que os decía, ¿no? Escribes, pero no llegas a terminar nada porque no, bueno, pues la vida te atropella por 1000 cosas. Claro. ¿Y qué pasaba? Que claro, tú escribes un capítulo, lo subes a fanfiction o a Wattpad, que les pasará ahora a los que escriben en Wattpad, y te leen y te comentan, y la motivación es totalmente diferente. Dices, ¿cómo les voy a dejar con la historia a medias, no? Entonces, ahí me abrió el mundo. O sea, el hecho de que comenten qué tal. O sea, yo me acuerdo que, vamos, en esa época, todo está mal decirlo, yo estaba trabajando, pero estaba estudiando en el módulo de administración, vamos, en la FP. Y yo en vez de estudiar, que es lo que tenía que hacer, era a distancia, me pasaba las 3 o 4 horas de la mañana escribiendo el capítulo para subirlo a mediodía y ya empezar a ver que contaban de lo que había subido. Pero es una manera muy bonita de mantener esa inspiración y esos ánimos que hay veces que es una de las cosas que más cuestan para los escritores. Y que te sirve también para practicar tu escritura, que la gente cree que no, pero fanfiction también es un ejercicio de escritura muy bueno. De por sí, sobre todo si haces un fanfiction canon, o sea, que los personajes sean como dice el libro que son. Claro. Porque, a ver, me parece estupendo el boom de las 50 sombras de Grey, pero Edward no es... Nunca fue así, jamás en la vida. O sea, eso no es un fanfiction, por mucho que lo digan, es que no. Pero es que hay gente que se curra los fanficciones, en tal que lo lees y dices, ¡ostras!
Las has captado muy bien al personaje. Estás jugando con personajes ya creados, pues qué mínimo que respetar la esencia de ese personaje. Claro. Sí. Que luego, claro, la persona, pues a lo mejor le ha dado diferente final y tal, pero si has logrado captar al personaje, está súper bien. Es un ejercicio muy creativo y que no creas que es fácil, que la gente dice, va a un fanfiction. Digo, no es fácil, porque tienes que captar ya un personaje que ya existe, con una personalidad y todo. Claro, fíjate, yo el que yo escribí el primero, entre mis recuerdos, coloco a Bella pues desde el punto de luna nueva, ¿no? Ellos desaparecen y desaparecen, ya no vuelven a aparecer. Entonces vemos todo el deterioro de Bella y luego cómo resurge, ¿no? Ese personaje. Sí. O encima la aparición de otra vez, pero ya vamos, ya Bella está en la universidad, ya, o sea, que es un trabajo. Está chulo, mira. Qué Es chulo. como una línea temporal alterna. Total. Sí. Pero Sí. claro, desde un personaje que ya existe con su personalidad y tal, ¿qué hubiera pasado si no? Es el Easy, si no hubiesen vuelto. Eso es. Yo siempre digo que los fanfiction es como cuando sacan una serie o una serie normalmente de televisión de estas de Marvel o DC Comics y dicen como basado en los personajes de DC Comics. Se echan una flipada por otro lado, ¿sí? Han hecho con los personajes lo que les ha dado la santísima gana, pero al final pues es casi como un fanfic o que tú digas como es un universo paralelo, un what if. Toda esta historia la verdad es que es muy entretenido, porque esto de pensar como en las distintas posibilidades que puedo haber visto, yo también me harté a fanfictions de Crepúsculo porque dije, esto no puede terminar así. O sea, no soy la única. Es que, a ver, y además en esa época que estaban haciendo las películas, salían tantísimos, o sea, que era como que estaba muy o sea, muy candente, ¿no? Sí, El tema muy en auge. sí, sí. Así Sí, que, sí, Bueno, sí. y actualmente también hay un montón también de fanfics, en tal que todavía la gente sigue, lo cual también es bonito que no se haya perdido esa cultura. yo me desligué, ¿no? Del fandom de Crepúsculo, me desligué porque, bueno, claro, ya te metes a escribir tus propias historias y no tienes tanto tiempo. Pero a mí me ha pegado muy fuerte con el fandom de los Bridgerton temporada 3. O sea, a día de hoy, vamos, hoy mismo tengo una pestañita abierta con un fanfiction, vamos a llamarlo, una historia de fan de Colin y Penélope y ahí Claro. voy yo. De vez Pero en claro, cuando. mira, también esa etapa a lo mejor en la que escribías fanfics también te ayudó como escritora, ¿no? Totalmente. Me enseñó que podía terminar un libro y que podía terminar una historia en un tiempo relativamente, vamos a decir, corto. Y luego la capacidad de sorprender al lector, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho cuando me decían en los comentarios, es que no pensé que iba a pasar esto y tú ya, es que de eso se trata, ¿no? De que no sepas lo que va a pasar. Claro. Claro. A ver, vea, ¿y a partir de qué momento decides que escribir bajo seudónimo? Pues cuando me planteo publicar el primero, cuando consigas hablarme, intención, igual que cuando estaba escribiendo fanfiction, era que mi entorno cercano no supiera que escribía. Okay. Llámalo timidez, llámalo como quieras, era pues eso, intención de pues no quiero que mi entorno cercano lo sepa. Que me duró 0, porque además, o sea, menos de lo que yo esperaba, porque claro, mientras estaba yo escribiendo fanfiction, yo iba a casa de mis padres a escribir, yo tengo hermanos con los que me llevo 10, 11 años, con lo cual ellos estaban en casa, ¿no? Y me acuerdo que llegó Pablo y me dijo, a ver qué menuda cosa te han dicho, menudo comentario te han dejado, y era como... O sea, claro, yo en fanfiction era Mel Warren. Claro. Sí. Y entonces, claro, cuando yo me planteo, venga, voy a publicar mi libro, era como, pero es que no quiero soltar mi seudónimo. Quizás fue una forma de hacer, no sé si un pequeño homenaje a esa persona que empieza, ¿no? De esa manera y entonces, Y pues, también a ti misma. Exactamente. exactamente. Es bonito.
¿Y tiene algún significado especial el nombre? Pues el Mel es de Melinda Gordon, entre los fantasmas, que en aquella época estaba yo muy con Melinda Gordon. Así, o sea, esa relación es maravillosa, fuera parte de la serie en sí, pero está bonito. Y Warren, pues yo me iba pues un poco a pues esa característica, ¿no? De brujas, que bueno, no son Warren, serían Warren, pero bueno. Sí, hiciste como un juego. Ay, Sí. qué Pues chulo. qué chulo. Me encanta. ¿Tuviste otras ideas antes de decidir ese No, seudónimo? ¿O fue ese? Es como lo creaste y dices, este. sí, total. Me encanta. Vale. ¿En qué momento sentiste que necesitabas separar tu nombre real de la autora? O sea, sí que lo hiciste como un homenaje, pero ¿tú en algún momento sentiste que tenías que separar tu nombre real de tu nombre de autora? Sí, sobre todo fue en eso, ¿no? En el no quiero que mi entorno se entere, que me duró un año menos, que no tenía sentido ya, pero eh, ¿qué pasa? Que yo he vivido una etapa muy introvertida, ¿no? Yo desde el momento que me cambian lo que decía al principio, ¿no? Me cambian de mi colegio, de mi gente, de mi tal, me pones en un instituto de barrio, pues yo entré en esa fase de timidez de, pues vale, introversión, o sea, oye, y me ha costado mucho soltarla. Entonces, en aquel momento, cuando yo decido publicar, yo todavía seguía en ese modo. O sea, a mí es verdad que hacer directos, entrevistas, tal, o sea, todo esto que luego ha surgido a raíz de los libros me ha llevado a volver a conectar con esa esencia que al final no dejaba de ser mía, porque yo de Sí, pequeña no era introvertida, pero claro, o sea, toda esa etapa. Entonces yo sobre creo que todo en está la todo adolescencia. hablado. Nos hace como cambiar en ese sentido y dices, pero bueno, es bonito también que la escritura también te ayuda como a volver a salir de ese caparazón. Y ese seudónimo te ha ayudado a combatir las inseguridades o el síndrome del impostor que a veces sufrimos. Vale, yo más que ese seudónimo, en respecto a lo que decías, ¿no? Si me ha ayudado a combatir, pues lo que es la locura de crear otro segundo seudónimo y escribir como me dé la gana, sea lo que sea, publicar y ya está, pues eso sí. Yo tengo un segundo seudónimo, pero hasta ahí puedo leer. O sea, Es secreto. Así que a lo mejor hemos leído a Bea, pero no tengo ni idea. no creo porque se ha leído muy poco, ¿no? De esto que dices, bueno, pero es eso sí me ayudó a combatir el síndrome del impostor en el sentido de no tengo que sostener un nombre. ¿Qué pasa? Que tú que escribes un primer libro, vas en una línea, ¿no? Muy marcada. En mi caso, pues de relaciones que no sean tóxicas. Yo busco mucho que, pues eso, que dentro de la relación, sobre todo de la pareja, Sí. sea una relación sana. Luego no quiere decir que en el libro no haya relaciones tóxicas, porque en Cruce de Caminos se ve con las madres que o sea, la relación es horrible. Pero claro, o sea, ¿qué pasa? Que a veces llega un punto que tú estás escribiendo el quinto libro, el sexto libro, y dices, es que tiene que estar igual de bueno o mejor que el anterior. Viene Entonces, como esa vas autoexigencia. claro. Y el poder decir, oye, pues he escrito un librico de 200 páginas, me lo he escrito en un mes y poco, 2 meses, sin pensar si va a gustar o no va a gustar, simplemente porque me apetecía escribir esta historia, pues ya está. Y si se vende algo bien, y si no se vende, pues ya está, me lo he quitado encima, lo he escrito. Me Entonces, encanta eso porque a Creo veces que que nos ponemos como ese listón muy alto también, nos pedimos a veces mucho a nosotras mismas y eso se ve en bloqueos, se ve en que el síndrome del impostor te gane a la hora de escribir o a la hora de publicar. Okay. Me encanta que lo propongas, o sea, como tema porque es muy interesante el ver como ese peso que estamos poniendo sobre nosotras mismas
como si de verdad hubiera un peso real, o sea, como si de verdad hubiera una piedra ahí detrás de nosotros, decir, oye, mira, hay que cargar con esto, y hay veces no hay que cargarlo, ¿ok? Y también es parte de ese camino, y yo siempre hablamos del camino del escritor, también es parte de ese camino del escritor ir viendo esas cosas o ir aprendiendo esos momentos. Yo les voy a explicar una cosa, yo a ninguna de las dos las escucho. ¿No? Ahora sí. Ah, vale, porque no estábamos hablando. Se escuchó perfectamente, pero el resto no se escuchó. Es que te estábamos escuchando atentamente, por eso no hablábamos. Vale. Es eso un poco, o sea, a veces que nos ponemos como el listón muy alto, ¿no? Y también lo hemos hablado con otras escritoras. Por ejemplo, Raquel Arbetete también comentó lo mismo. Y ¿quién más lo hizo? Andrea Longarella creo que también lo Andrea mencionó. Longarella, sí. También decía lo mismo, que hay veces que dices, te sientes con que tiene que ser mejor que el anterior, tiene que ser más denso, tiene que ser más impactante, tiene que tener ese giro que sea mejor que el anterior, y ponernos también ese peso pues es nuestro, ¿no? O sea, lo ponemos nosotros, ¿no? Por eso, el mensaje también que has dicho tú, Bea, de escribir solo porque necesito escribir esa historia, me da igual si sale mejor o peor que la anterior, necesito solo sacarla. Que salga. Sin más, o sea, decir, bueno, pues ya está. Y ya está, oye, decir, oye, pues no ha quedado tan mal. Sí, Claro. porque hay veces que la mente también es muy sinvergüenza, estás escribiendo y empieza como, ay, esto está mal, esto mejor bórralo, esto no sé qué, y es como, déjame ¿Cómo en se paz. te ocurre escribir eso? Esto lo va a leer tus padres, ¿sabes? Como este tipo de cosas que dices, como voy a escribir yo Spicy, se lo van a leer mis padres, ¿sabes? Sí. Cosas de estas que dices, pero hay gente que escribe Spicy y sus padres lo leen, ¿sabes? Pues sí. No pasa nada, ¿no? Claro, hay veces que nos ponemos como estas piedras en el camino al final. Y, oye, pues está muy bonito que lo comentes, porque la verdad es que sí que nos las ponemos y se dice, Sí. uy, de eso, no, de eso no. ¿Sabes? Escribir unos Bridgerton, madre mía, no, ni qué vergüenza. Ya, pero si es lo que quieres. Claro, y al final pues te puedes quitar, digamos, esa espinita de poder escribir eso que realmente quieres. Y siempre hablamos también de como una especie de llamado, ¿no? O sea, los escritores sienten ese llamado con las historias y escribirlas. Hay veces que la historia ni siquiera tiene que ser publicada, ¿ok? Pero, oye. Sí. Porque las primeras historias que hemos escrito siempre, esas creo que no van a ver nunca la luz. No, eso era para practicar. Michael, lo siento mucho, pero quedará ahí en el cajón. Sí, pero nos ayudaron en su momento, eso no hay que negárselo. Claro. Sí, al final, como digo yo, no eres más con una niña, ¿no?, de 18 años jugando con las palabras, ¿no? Y sí. Pues vale. Claro. Ahora una pregunta divertida. Si tuvieras que describir a Bea Mel Warren como un personaje, ¿cómo sería? No soy la otra de las descripciones. Sobre todo de las descripciones físicas. O sea, las emocionales, todo lo que te quieras. Pues emocionalmente. Tú describe a ese personaje como tú quieras. ¿Cómo soy? ¿Cómo me definiría en un libro, ¿no? Sí. O sea, estaría tremendamente cabezota, que eso es algo que transmito a mis protagonistas, que muchas veces me dicen, es que no he empatizado con ella, y yo, ya, es que es muy cabezota. O sea, yo digo que paso por ahí y paso. O sea, es de familia, o sea, es así. Muy leal con mi gente. O sea, del tipo, no toques a nadie que me importe. Porque al final me nace, ¿no? Esa vena, vamos a decir, Escorpio. Entonces, luego acaban en tu libro y te lo cargas en el libro. Me encanta. Es como el de
el que dicen todo el mundo está babeando por los Shadow Daddies, pero también hay Shadow Mommies por ahí, así que sí, Cuidado. me encanta. Y luego hay una frase que llevo mucho encima, ¿no? Que es, siempre va a depender, o sea, lo diré, que los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer todo y la diferencia es lo que decidimos hacer. Entonces yo en ese juego intento elegir siempre lo que está bien hecho. No quiere decir que sea, vamos, o sea, me equivocaré como la que más, Claro. me pongo la pata hasta el fondo y lo hago porque tengo muy mal carácter, ¿no? A nivel... Entonces, pero intento siempre llevar como esa máxima, ¿no? De intentar hacer siempre lo mejor posible en las circunstancias. Qué bonito. Me gusta mucho. Es muy lindo. Vale, vamos a saltar a géneros y estilos. ¿Sí? Ok, has escrito de fantasía romántica y romántica histórica, o sea, has jugado con distintos estilos y queremos saber cómo decides el género que va a tener una historia. O sea, cómo dices, pues ahora tengo ganas de... y te lanzas. A ver, yo empecé en contemporánea. O sea, era como lo más fácil, ¿no? O sea, al final no te inventas nada, quiero decir. El mundo está creado, o sea, es coger los elementos que tienes a tu alcance y hacer con ellos los que quieras. Luego es verdad que Tratado de Sangre, que es el primero de la biología, de Tratado de Sangre y Tratado de Vida, pues me llamaba mucho la atención. O sea, al final tiene cierto, vamos a decir, cierto vínculo con Crepúsculo, pero se trabajó mucho luego, después. Porque bueno, venga, va, lo voy a decir, fue un fanfiction de Crepúsculo, Tratado de Sangre, Tratado de Vida no. O sea, el Tratado de Sangre sí. Entonces, yo esa historia no creo que se quedara en fanfiction. Entonces, junto con Marisa Maverick, que es mi amiga escritora, editora, es un poco todo, le cogimos, le dimos 3 vueltas, quitamos mucho aparte de tema vampiros, tal, no sé qué. Bueno, pues al final es fantasía, pero no la relacionas con, ¿no? Entonces trabajamos con eso. Y no hubo motivo de decir, pues me voy a pasar a vamos a hacer fantasía. No hubo un motivo en sí. Y en cuanto al romance histórico, pues tampoco hubo un motivo en sí, en el sentido de esa historia, o sea, Mi refugio eres tú, en su momento se llamaba Juego de Sombras. Cuando yo retomo esa historia, que la había empezado a escribir en Matinee 10, pues hace 15 años, más o menos, yo tenía escritos a mano, pues un cuaderno entero de Juego de Sombras, de Mi refugio eres tú, ¿vale? Y ¿qué pasa? Nos pilla en plena pandemia. Digo, coño, estaba yo en ese momento planteándome dejar de escribir, porque Cruce de Caminos no se leyó nada. O sea, nada. Lo que es literalmente nada. Que eso también tiene su aquel, pero bueno. Y entonces yo me estaba planteando dejar de escribir. Y cogí esa historia. Y como estábamos en esa fase de quédate en casa, pues dije, bueno, voy a escribir esta historia, pero para mí. O sea, Mi refugio eres tú, va a ser la historia que yo me gustaría leer. Y inicié, y bueno, Ramsey y Yara son maravillosos, entonces cuando ya acabé, cuando ya le puse la palabra fin, dije, bueno, pues venga, va, la publico. Ya es como, sí, tienen que salir. Con todos esos ánimos vamos a publicarla. Pero sin más pretensiones, además, claro, romántica de época. O sea, al final, esto es una realidad. No le gusta a todo el mundo. Porque además tenemos el concepto y el de, joder, es que va a ser muy rimbombante, va a ser muy cargante, va a ser, ¿sabes? Entonces no le gusta a todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, pues vale. Pero tiene su público también. Tiene su público y además pilló con la época Bridgerton y dije, bueno, pues llevan el momento preciso, ¿no? Sí.
Y la verdad que no hubo un planteamiento de qué quiero escribir. Hay más un planteamiento de tengo una historia en la cabeza y qué voy a hacer con ella. O sea, no es me voy a hacer Sí, un género, ¿no? Porque muchas veces digo, quiero hacer un thriller. Yo, en el momento que tenga una idea, la haré. O sea, un thriller. Oh, no me plantearé decir, "Uf, cómo tú te metes en tal", ¿no? O sea, no, será es como que vamos a hacer una ya te vino historia. la idea, dije, esta es mía. Me toca. ¿Qué más? Exclusivo, o sea, el que lo vea bien y el que no, pues no se enterará. Ahora mismo estoy escribiendo una historia de lobos. De estas, no sé si la habéis visto vosotras. Es que es la tontería del mundo mundial. A ver. De vez en cuando sale un anuncio de súper... Las historias estas de buen novela y todas estas de es que el Sí. lobo no sé cuánto y la rechazó de la manada, tal, no sé qué, pues uno está escribiendo su historia, porque como no puede terminar de leer ninguna, porque no me cuesta 4 euros, no me cuesta 15, no me cuesta 20. Digo, pues la escribo yo que me sale gratis. Más que nada porque te metes en las páginas y te empiezan a pedir una cantidad de pelas para leer. Sí, Una total. mierda de historia porque no están bien hechas, no están bien escritas, no están con mimo, es todo. Pues eso, un poco de morbillo y ya está. Pues digo, pues vea, se va a escribir su propia historia. De ahí les tengo. Qué 6 guay. capítulos ya. ¿Ves? Eso también es una motivación. No me dejan leer gratis, pero lo creo yo. Y me las leo yo, ya está. Sí, Ya sí, sí. está. Y aquí entre nos, encima es que son malas. Súper Lo siento. enganchado. Es como las telenovelas. Y uno está enganchado ahí. Oh, a ver qué le dijo. A ver qué va a hacer ahora. Sí. Pero es que Y yo yo creo que eso pasa en todas las plataformas, porque por ejemplo en los fanfiction y tal, había gente que se lo curraba, pero con un mimo que dices, ostras, un aplauso por él, y otras que estaban, dejaban un poco que desear. es que no hay ningún tipo de construcción de personaje. Es lo de el alfa rechaza a la luna. Sí, ¿pero por qué? Pues porque es huérfana. Tú. Porque quiso, ¿sabes? O sea, Sí. luego de repente se da cuenta de que sí que quiere. ¿Pero por qué? No tiene motivación ninguna. Es simplemente el Bueno, salseo de, pues pues, ahí estás tú para darle un giro a esas historias. Claro. Claro, ya es te digo, justamente eso, es el chisme. sin más. Sí, Vale, ¿y qué te atrae de los géneros que ya has escrito? De cada uno, ¿qué es lo que te atrae de escribirlos? Pues, por ejemplo, el histórico considero que me deja trabajar con los personajes de una manera diferente. Y me explico. Voy a intentar ser breve, que me estoy alargando mucho, creo yo. Me deja trabajar con ellos, sobre todo la relación romántica, desde venga, vamos desde la tensión, vamos desde el, ¿sabes? De ese construir el paso a paso. Le vi el tobillo. El roce de la mano, Oh, el guante que no sé qué. O sea, yo he crecido con esas historias. A mí estas historias que las abro y tipo pídeme lo que quieras, que vi el otro día la película, alerta spoiler, y en la primera escena ya están, o sea, perdóname que te diga, pero a mí no me has dicho ni cómo se llama la protagonista. Al menos un café, por favor. Por favor. Ni eso. Es que en eso en concreto no se habían dado ni un beso y estaban. Y tú, a ver, a mí me falta algo, llámame romántica. sí, sí, falta ese, como que tú te enamores también de los personajes, ¿no? No, Yo creo que eso ocurre mucho con la romántica histórica, es que te permite ir enamorándote poco claro, a y cuando poco llega, de los personajes, ¿sabes? claro, me decía un compañero de letras, ¿no? Que estuvo leyendo Mi refugio eres tú. Me dice, o sea, página 200 y se han dado el primer beso. Y digo, sí. Ya, La pero ahí lo estás construcción, deseando.
ahí lo estás deseando, no estás en plan, hijo, ya estamos en el primer capítulo y ya se están dando de todo. Y aquí es como, ay, ¿cuándo se van a besar? Y ya cuando llegas a ese momento es como, ya lo celebras y todo. Eso le pasaba, ¿no? A Pedro. Dices que era como, y no acabarán de chupar. Esa es la emoción que quiero transmitirte. Que sería lo que les pasaba el tercer libro. Es que es así. Entonces, la contemporánea, ¿qué me trae? Pues que es mucho más sencilla de escribir. Que no tienes que estar pensando ni en qué moneda tienes, ni en cómo era en aquella época, ni si lo que estás contando puede tener coherencia en aquella época o no. Claro. O sea, entonces es mucho más sencillo. Claro, Vamos a inventar, ¿no? claro. Es más divertido. Es más divertido porque no tienes que crear el mundo, Claro. sino que puedes usar lo que existe. Pueden tener móvil, pueden tener internet. Claro, es más. Sí, Sale de otra manera, es como más fluido, vamos a decir. claro, claro. Vale. Entonces, ok. No, esta está respondida. Perdona, la siguiente está respondida también. La pregunta era, y te la comento para que no te quedes así con la duda. ¿Cómo influyó tu experiencia como lector en lo que escribes? Pero ya lo hemos hablado. Sí. ¿Sabes? Adelante. Total. O sea, sería la respuesta, sería total, todo. No. Siguiente. Vale. Ok. Tus retos y tus aprendizajes en el camino. ¿Vale? De las cositas que hemos hecho. Ok. Eres autor independiente, así que ¿cómo para ti ha sido el proceso de edición de esos libros o de publicación de esos libros? Pues, hombre, la primera vez que abres la plataforma Amazon y dices, venga, vamos a publicar un libro, es como, ¿y esta mierda qué es? Pero lo primero que te lanzan es el cuestionario este en inglés de chuchuchu y tú dices, espérate tú, ¿qué carajos estoy firmando? O sea, es así. Luego encima, pues, jolín, ahora es verdad que todas las páginas de Google las traduces arriba y ya está, pero yo cuando empecé, pues yo creo que no existía esa opción. Y además, en ese momento de Amazon todavía no los libros en físico todavía no se subían en la página de Amazon, se subían con otra página, se llamaba Create Create Space, es verdad. Qué tiempo, es verdad, es verdad. Hace unos años no existía. Era o sea, eso era un dolor. Consigues hablarme, no sé, la cantidad de veces que tuve que modificar la maqueta porque no había forma de que se quedara donde se tenía que quedar. O sea que ahora nos quejamos de gratis. Sí, porque tú subes tu maqueta en Amazon en su PDF y no te genera ningún tipo de problema. Pero aquí no Aunque sé sí si que te dice de a lo mejor corregir ciertas cosillas, eso sí. Sí, bueno, que puedas tener algo fuera de algún margen, Sí. ¿no? Pero bueno, Pero no es tanto como lo que dices tú. te juro que era la desesperada, era lo de verdad, otra vez. Oye, pero a lo mejor cuando ya conseguías publicarlo ya hacías fiesta nacional. Luego me pilló que casi al poco de publicar, cuando consigues hablarme, ya empezaron en Amazon con la... O sea, yo noté muchísimo el cambio, digo, cachis la madre. Lo que he tardado yo en subir esta maqueta y el siguiente fue como, pues ya está. Yo no me lo creía. Digo, esto está mal. ¿Qué más he aprendido? Pues que no todos los libros se leen y esto suena mal. Pero por lo que sea, porque no aciertas con la sinopsis, porque no aciertas con la promoción, porque no aciertas con la portada, por lo que sea no llegas al lector. Puede pasar. O sea, que tú publicas y se lee, y tú publicas y no se lee. Y es duro. No te lo esperas, porque tú ya, sobre todo cuando ya llevas varios y has visto que se ha funcionado, que se ha leído, tal, no sé qué, y de repente que subas uno y no se lee, es el batacazo de tu vida. Yo se me le llevé, vamos, ahora ya lo vivo de otra manera, ¿no? Pero en su momento fue como, Dios mío, tierra trágame. Claro, y creo que aunque pudiéramos ir
preparadas, o sea, aunque tú pudieras decir, oye, mira, no pasa nada si nadie lo lee, Claro, aún pero así, emocionalmente es un golpe, es un batacazo, como dices tú. hombre, no deja de ser algo que has creado con mucho mimo durante tantos meses, que la gente eso no lo ve, todo el trabajo que hay detrás. Y que ¿sabes qué pasa? Que yo pillé la época, vamos a decir, la época dorada, ¿no? O sea, yo cuando consigas hablarme, a mí ese libro, el primer mes se llegó a leer, creo que fueron unas 300.000 páginas leídas. O sea, Wow. qué barbaridad. O sea, entonces, claro, tú tienes una serie de números en tu cabeza, luego el mes siguiente fueron 200.000 y el siguiente ya bajó a 50.000 y ya bajó y se acabó. O sea, es verdad que yo hacía publicidad todos los días. Pero claro, tú llevas esos números en la cabeza. El de fantasía yo sabía que no se iba a leer tanto. Pero yo cuando subo curso de caminos, al final no deja de ser novela romántica contemporánea, tal, no sé qué. O sea, y eso fue, digo, esto no lo lee ni el apuntador. Claro. Entonces, claro, vas desde ahí, no desde el creértelo, pero sino desde el, joder, el primer libro. Se ha leído bien, es verdad que ahora ya es residual. Y claro, te encuentras con eso que dices, a ver. Y al final eso cómo lo llevaste tú, o sea, cómo superaste ese momento tú, Pues personalmente. claro, yo estaba a punto de soltar amarras. Lo que pasa que me pilló en el 2019, yo publico ese libro, no recuerdo si, creo que sí, que a principios del 2019, Ujú. y en el momento en que yo todavía andaba mucho en Facebook y empezaban a hacer los eventos literarios, fui a dos, me lié la manta a la cabeza y fui a dos en Madrid, me lié la manta en la cabeza y hice uno en Valladolid, hice yo, no salió como debería, pero bueno. Y de ahí pues surge pues un contacto muy bueno que fue Mayra Esteve, que es una escritora de Tudela de Duero. Y en junio, o sea, no, en junio, pues cuando salieron las bases de la Feria del Libro me contactó y me dijo, oye, necesitamos a un autor más para que esté aquí con los libros, porque fíjate, porque tenemos que ser mínimo 5 para la caseta. Y yo llamé a Víctor y le dije, venga, ¿te vienes? Va, no me dejes sola que... Y allá que nos fuimos. Y ahí empezó. Entonces, claro, tenía la cosa de, no se ha leído nada, pero por otro lado, yo empezaba a mover mi libro en ferias y demás y empezaba a entender que al final no te conoce nadie. Que el hecho de que te hayan leído muchísimas páginas leídas es gente que sí que tiene la inscripción de Amazon, maravillosa, del KDP, pero que seguramente no asocie tu libro ni siquiera con tu nombre. Claro. Te ha llegado tu libro porque ha llegado, pero Pero que como realmente no te conoce ni el loro. Entonces lo aprendes en las ferias y aprendes a poner los pies en el suelo y decir, es que, a ver, que eres muy pequeñita. Entonces todavía no te conoce te nadie. tienes que mostrar más en ese sentido. Eso, Claro, tienen que saber que eres tú la autora. eso es. Entonces aprendes que, claro, que hay mucho más mundo fuera de, vamos a decir, de Internet, ¿no? Entonces, que vaya el muy pequeño, pero al final hay muchísimas personas y no te conocen ni el apuntador. A ver, al final con la cantidad de libros que sale al año, el otro día estábamos viendo las cifras y sé yo, 90.000 libros al año en español. Y aquí estamos hablando de todo tipo de libros, ¿vale? Desde diccionarios hasta Claro, novelas, ¿vale? Lo que quieras. Pero 90.000 libros al año en español. Son muchísimos libros contra los que competir. claro. Entonces, Entonces al final te tienes que hacer visible claro, para que te conozcan. Pero hombre, yo creo que también es un aprendizaje ahí grande, porque ahora ya sabes un poco cómo moverte. Claro, y ahora yo qué sé, yo subí durante una mirada en diciembre Tampoco le pega un marketing brutal de venga y venga y venga y venga y venga. Entonces es normal que el libro se lea poco o casi nada. claro. Pero entiendes que es eso. O sea, no, a la gente no es raro que lleguen a tus libros de motu propio. Claro. ¿Y has Entonces, publicado alguno con editorial?
No. No, son todos tuyos, autopublicados. Sí, porque a mí me contactó cuando consigas hablarme, que estaba todo el día en Facebook y publicidad, Sí. publicidad, publicidad, publicidad. Además era así, era todo el día. Me contacta una editorial de estas de coedición y me dice, ay, hemos visto tu libro, tal, no sé qué. Y le digo, vale, pero ¿lo habéis leído? No. Digo, entonces, vas a querer publicar algo que no has leído. Vamos a ser... Te Claro, pillé. siempre he tenido los pies en el suelo, ¿sabes? Es como... Claro. Bueno, en ese sentido, pues sí que sabías un poco más del mundo editorial, porque hay personas de que empiezan, de repente una editorial les escribe, les da igual de qué tipo, porque no sabe tampoco los tipos de edición y dice, ay, quiero publicar, ya está. Sí, a ver, yo tuve suerte. Yo viví la entrada de una amiga en ese momento en la editorial Planeta, ¿vale? Sí. En una de sus filiales, ¿no? Y ella estaba autopublicando. Entonces yo, claro, yo tuve ese aprendizaje en cabeza ajena, por así decirlo, de cómo funcionaba tanto la editorial tradicional como la autoedición y todo esto. Entonces, no vas a No, ciegas. claro. Entiendo que la gente no conoce y no pregunta y entonces se deja llevar y le dicen que su libro es el bestseller, el siguiente bestseller del mundo mundial y se lo cree. Pero claro, cuando no. Por eso sí que es importante que cada vez más gente hablemos de esto, de que hay diferentes tipos de publicación y que hay ciertas personas que solo quieren publicarte, pero no para que tú cumplas tu sueño tal, sino para... Por O eso es sea, muy... al final, en ese tipo de editoriales, el cliente eres tú, no es el editor. Eso es. Entonces, si os Es. piden dinero por adelantado, uy. Lo bueno es que esta frase ya la hemos oído también de muchos autores, entonces también ya vamos avisadas. No sé si conoces a Nana Literaria, que también habla mucho de esto. Dice, yo he tenido todas las experiencias del mundo, que vino también al podcast y las explicó todas. Sí. Y es ella como... habla, pues igual, ¿no? O sea, habla Sí. con la... Joder, No, con la pero que claridad está... que no hablaba, porque... Sí, porque existen y hay que tener cuidado, porque claro, cuando empiezas vas sin saber nada y de repente te dice una editorial lo que tú dices, ay, todo muy bien, va a ser el próximo bestseller y es como, vamos a ver. Yo he tenido casos de comentar con compañeros y decir, no, si no tardaron nada en mandarme la respuesta, coño, si es que casi tenían el contrato ya hecho, solo le ponen tu nombre y ya está. ¿No te das cuenta que una editorial no tarda 2 días en leer su libro? Sí. Pero bueno, claro, nosotras porque lo sabemos, hay gente que no lo sabe y claro, no... Y la idea es poder hacer estos espacios para que también escuchen lo que ha pasado a otros autores, las cosas buenas, las cosas malas, o sea, aprendemos de los dos lados, como decías tú, eso de aprender de cabeza ajena, en ese punto en el que estabas, pues un poco eso es la sensación general que queremos con el podcast, que puedan tener tanto lo bueno como lo malo y puedan aprender como, oye, mira, hay gente que por aquí le ha ido muy bien, hay gente que por aquí oye, también le ha ido bien, sí, pero también depende de las personas, depende del momento, depende de qué editorial, depende de qué género estás escribiendo. O sea, hay como muchas cosas que valora, como muchas variables, y al final poderles dar también un poco herramientas, digamos, entre comillas, para que tengan esa información y no caigan en timos de este estilo de, oye, mira, sí, fantástico, queremos tú eres lo más, y es como, wow, no. Juegan un poco con el ego, ¿no? De las Sí, que tenemos, que al final es lógico, ¿no? Y pero si ya, ya lo sabes es como, no, ya me sé esto, ya me lo conozco, por eso está bien. ¿Y cómo te sientes tú en ese camino como escritora, en el punto que estás ahora? yo estoy en un momento vértigo total. Porque, bueno, en 2021 sale Mi refugio eres tú y la intención era que la historia de Liam, que es el amigo del protagonista, saliera, pues digamos, en 22. Estamos en el 25. Pero bueno.
Ya el libro está escrito, como digo yo, la palabra fina está hecha, ya se le hemos pasado 2 veces en correcciones. Ahora se va a otro repaso final. Y entonces, pues bueno, la idea es publicarlo en mayo. Entonces, de momento no lo tengo, por lo que os decía, porque yo estoy con la cosa de tiene que ser mejor que la anterior. Y Sí. claro, eso no lo valoro yo. O sea, eso no. Claro. Yo no puedo echar toda la carne al asador y ahí la dejo. Tú has puesto, como te has dicho, toda la carne, también tu cariño, tu trabajo. Pero claro, o sea, luego no hay nada más subjetivo que la opinión, ¿no? De un lector. Entonces, a lo mejor lo leen y dicen, pues menudo truño has hecho, con toda la razón del mundo. Pues entonces estoy ahí en el momento vértigo de ¿lo borro todo? No. No. Pero la pregunta te viene. Pero yo creo que también es parte del camino esa pregunta. Lo borro todo y tiro, déjalo. Pero luego hay otra que dices, no, ni se te ocurra. Como el angelito y el demonio, ¿no? Claro. Y porque le ves ya acabado, dices, bueno, 350 páginas, iba a ser más corto que Mi Refugio. No, ha sido más corto que Mi Refugio. Lo ves por dónde ha ido. Yo ayer todavía estaba repasando el último capítulo, entre ayer y hoy. Y vas leyendo frase y dices, oh, qué bonita me ha quedado esta frase, o esta escena, o venga, va, que no está tan mal. Entonces estás como autoconvenciéndote todo el rato. Sí. ¿Ves? Es así. De que muchas veces, claro, después de escribirlo vuelves a leerlo y claro, la mente está tan con esa historia que a lo mejor lo que dices, como no es igual a tu mente, dices qué mal está todo. Luego ya lo dejas reposar, lo vuelves a leer y dices, ya me gusta más. Yo creo que al final somos nuestros mayor fan y nuestros mayor haters. Todo en uno. ¿Ok? O sea, la misma escritora es todo en uno. Y debería ganar el mayor fan, pero hay veces, hay días, y esto también lo hablamos cuando hablamos del camino del escritor, ¿no? Que hay días que estás como en una montaña rusa, la parte baja, Y ya está. y dices, hoy de hater total. Pero total, yo decía, madre de Dios, esto me pasó en diciembre, estaba yo corrigiendo. Y llegó un punto que dije, como siga, lo borro. Hago así y a volar. Un botón. Frené y dije, no estás ni siquiera en modo correctora, estás en modo Hater. crítica Estás en absoluta. porque la editora, quieras que no, te corrige, pero no quiere borrar todo. Pero yo sí, cuando dices borra toda la historia y ya se acabó, ahí hater total. Dije, lo paro porque no estoy en el estado de ánimo en el que tengo que estar. Exacto. Si no estás en el punto en el que tienes que estar para poder sacar adelante esa historia. Sí. Sí. Y eso está muy bien también porque no todas las historias tienen que salir inmediatamente sean escritas. Y eso, pues intentamos también que la gente entienda que, como dice antes, no todas las historias que son escritas se publican. Ok, no todas las historias tienen que ser inmediatamente escritas, ya publicadas. Pues hay veces que necesitamos un momento, hay veces que necesitamos un tiempo. Eso que tú dices que te sentiste de esta manera y decir, vale, vamos a darnos un espacio, vamos a darnos un tiempo, como si fuéramos una pareja, vamos a darnos un tiempo. Y ya hablamos después. Sí. Sí, por lo que digo, porque es que si no vamos, yo que soy muy bruta, lo hubiese borrado todo. Y ahora lo leo y digo, sí, se pasó. O sea, lo volví a coger, digamos, después de las ferias de Navidad, bueno, casi a mitad de enero. Y de esto de que lo vuelvo a coger y empiezo a leerlo, digo, coño, pues se ha quedado bien. Ya está. Ya. Modo fan. La modo fan ya ha vuelto. Entonces, y vea cómo ha sido tu experiencia recibiendo el feedback de tus lectores. pues en general bien.
es verdad que yo noto que somos muy críticas con ellas, con las protagonistas. Yo con el protagonista puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra y no me le critican. Yo a la protagonista la caga, o sea, pega un traspiés, es que es muy cabezota, es que fíjate, es que no se deja ayudar, es que no sé cuánto, es que no sé qué, pero coño, ¿no queréis mujeres fuertes e independientes? Dejadme crear mujeres fuertes e independientes. Entonces creo que somos muy críticas con, como siempre, ¿no? O sea, seguimos cayendo, ¿no?, en el error de ser muy críticas con nosotras mismas. Sí. Y en este caso, pues con las protagonistas. Porque mi protagonista no es una damisela en apuros. Está en apuros, pero intenta resolver. Por ejemplo, Yara mi refugio es intento resolver. O sea, es la de, a ver, que sé que tú no es un lord, pero esta es mi vida, déjame que estoy intentando resolver. Y entonces con esto me lo han dicho, no, a veces. Es que intentan resolver, intentan ser independientes, intentan... Claro. Pero fíjate, es una cosa que no me he fijado, pero sí es verdad que muchas veces es como a las chicas, a las protagonistas y tal, es como se las critica mal, hagan lo que hagan. Cuando son las damiselas en apuros, se las critica porque tal, porque cuando son más independientes, porque son independientes. Y es como, ¿dónde está cómo haces el punto medio si me lo vas a hacer igual? Si te vas a quejar igual. En cambio, al chico hay un poco más de variedad, pero es como que se le perdona más. Que tú haces un dark romance y el chico es lo que queráis que sea. Sí. Y no verás una cosa poniendo, ojo, es que cómo la ha tratado. Pero ojo como ella haga algo que no tenga que hacer o que considere el lector que se ha pasado. Sí. Entonces, que está guay porque al final les estás despertando alguna emoción. Yo intento despertar emociones, entonces yo intento despertar emociones. ¿Sí me oís? Claro, sí, te oímos. Y me da igual que sea la emoción de es que no he congeniado con esta porque es una cabezota, pues vale, pero te he despertado algo. Claro. No te dejo plano. No es cabezota mi protagonista, es lo que quería que transmití. Que te moviera algo. Te movió algo y ya está. Y es que existen personas así cabezotas en la vida real. Así. Independientes. Hablamos de Yara, por ejemplo, en este caso. Mujer, sola, huérfana en el Londres victoriano, ayudando a su prima que tiene una hija, que la prima es una cabra loca, y al hermano que se está metiendo en líos. ¿Cómo quieres que sea la protagonista? Ay, a ver si me salva el príncipe azul. No puede. No, Comen con patatas. Claro. Con 2 gónadas y echa para adelante y ya está. O sea, y echa para adelante y intenta sacar a su hermano del lío y cuida a la hija de la prima y a la prima y a ella. Claro, y encima tiene que lidiar con el hermano del protagonista que tiene WhatsApp. ¿Qué quieres? Claro. Pues eso es un personaje fuerte, eso es un personaje femenino empoderante al final y que al final aprendemos de esos personajes. Al que le guste, bien, y al que no, un poco también. Queremos saber, aquí ya chichilla, chismecillo, proyectos futuros. ¿Tienes alguno de lo que podamos hacer spoiler? Un poquito spoiler, tampoco. Hay, no pasa nada. Venga, va. El título, os voy a dar la exclusiva. El que lea el podcast, o sea, el que oiga esto, pues se lo sabrá. Y si no, pues el otro que espere. Bueno, la historia de Liam ya tiene nombre, que hasta este momento era la historia de Liam. O sea, que era como, Dios mío, Beatriz, ponle un título ya, por favor, pero no lo que... Entonces, no es mío, Mi refugio eres tú tampoco es mío, ese título. Ese me le dio Ginny L. Paris, que es otra autora mía queridísima. Y en este caso, pues el título de Liam me le ha regalado, como digo yo, Nerea Martín. Y es Donde nace mi condena. ¡Oh, qué bonito! Exclusiva.
Qué bonito. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a ver a un Liam. Claro, ya le venimos viendo desde Mi refugio eres tú, pero ahora nos centramos en él, ¿no? Vamos a ver a un Liam que ha cogido por bandera pues lo que le pidió Yara en el último, o sea, en el libro anterior, que era que ayudara pues bueno, pues a esas mujeres, ¿no? Que estaban atrapadas en esa red, ¿no? De un poco de trata de... Me meto un poco en el tema de la trata de mujeres, ¿no? Ujú. Estábamos ahí rozando el fin de la esclavitud en ese Londres victoriano, entonces, pero claro, la mujer siempre ha sido pues eso, objeto de muchas barbaridades y entonces, pues en aquella época, pues lo que decimos, una mujer sola, pues la podía pasar muchas cosas. Entonces arrancamos con Liam pues yendo a desmantelar, digamos, la última casa de donde tenían secuestradas a estas mujeres. Qué Y chulo. allí conoce a Grace y a partir de ahí empieza su historia, ¿no? La historia de los dos. Chisme literario, esta es la mejor parte, te lo juro. Sí. Y sale para mayo, ¿no? Para que esté Sale atento. En mayo, atentos. De Sí, todas sí. maneras, dejaremos tus redes en la descripción para que te vayan a cotillar. Sí. Cotillo literario. Y entonces, bueno, también os puedo adelantar, pero que esto ya está más un poco más a largo plazo, ¿no? Sí. Claro, en el libro este, pues va a salir. Y en el primero sale el comisario Simon, que es maravilloso. El comisario Simon pues va a tener su historia. Vamos al tercer libro, por así decirlo, que no quiere decir que haya que leerles todos seguidos. Es verdad que si lo lees todo seguido, pues te enteras un poco mejor de ciertas cosas, pero bueno. Entonces, y eso ya inicia a escribir en enero. Y ahí está. Y en ese caso tendremos al comisario Simon y tendremos, bueno, pues a una dama de... Claro, siempre me intento alejar un poco del momento bailes de salón y todo eso. Y ahora, por ejemplo, es una institutriz. Grace es una campesina, pero bueno, Agatha sí que va a ser una dama que la pobre mía la va a pasar muy mal. Entonces, pobrecita mía, y hasta ahí os puedo contar. Bueno, pero ya nos has contado algo. Pero por favor, has contado un montón. Que lo vea. Pero así. Ahora, para ir finalizando un poco la entrevista, ¿qué consejo le darías a alguien que esté pensando en escribir, pero no se atreve? Que lo haga y que lo haga desde el corazón y desde el... Yo tengo la máxima de escribe la historia que tú quisieras leer, ¿vale? Porque si te gusta a ti va a ser mucho más fácil que le pueda llegar a gustar a otra persona. No escribas lo que se lleva, no es... que sí, que vale, que te garantizas a lo mejor que te lean un poco más, pero escribe lo que realmente te nazca escribir. No fuerces, porque al final cuando forzamos algo no sale bien y no sale como debería. Y ojito con las editoriales de coedición. De verdad, ¿quieres publicar con editorial? Vete a la tradicional. Aguántate los 6 meses de a ver si me leen el manuscrito y si me dan una respuesta. Y mira, el otro día nos contaban a Victoria y a mí, que conocimos a una persona que ha trabajado con editorial Penguin así estrechamente, y nos decía que están buscando siempre escritores. Están buscando escritores. Tienes que simplemente pues, caer en gracia y llegar en el momento justo, pero como todo en esta vida. Ahora, hay gente que con su primer libro ha llegado a ser un New York Times bestseller, ha llegado a estar en las listas de los más vendidos, ha llegado a estar, sí, pero también hay escritoras famosas, y de hecho las hemos leído en la misma fantasía o la misma romántica, que han escrito 16 libros y no han pegado ni uno. Hasta que ha llegado ese libro que ha pegado el petardazo, pero Ole. hasta que ha pegado el petardazo es un camino que es largo, que la gente dice, lo quiero ya, y es como, no has escogido la mejor profesión, la verdad. Para quererlo rápido, no.
Mira, yo digo que la gente que va así, al final se cae. Sí. Y lo habréis notado. O sea, yo no estoy muy pendiente, ¿no? De ahora mismo, yo antes así que veía más, pero como digo yo, en mi círculo, o sea, la gente que ha entrado así de manera, pues eso, apresurada, al final no continúa. Es cierto. Y los que han venido de autores al podcast, todos tienen una historia, pero larga, desde que han empezado a escribir o tal, es largo. Claro, piensa que yo saco el primer libro en el 16, estamos en el 25. Claro, pero tú tienes la historia desde antes, porque también has escrito antes, que eso no lo contamos, pero también. Entonces, que son 9 años. Claro. Pero es que eso vamos, o sea, no es de la noche a la mañana y tampoco es que sea lo primero que escribes. Porque fíjate, tú escribiste un montón de fanfictions, estábamos hablando antes, ¿no? Escribiste un montón de cosas en las que probaste cómo funcionaban los diálogos, cómo funcionaban tus descripciones, cómo podías hacer esos personajes más redondos. Escribes el libro que se queda en el cajón, ¿ok? Y aún así, ese libro es perfecto. Ahí donde está es perfecto. ¿Okay? Sí. Porque a ti te ayudó a hacer ese salto, a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Que sí que voy a publicar. Ya está. ¿Okay? Y eso, esa valentía y esas ganas no salen de la nada. Hay gente que cree que dice, voy a escribir un libro, ¡pum! ¡Ah! Mira, tengo un libro ya en mis manos. No, No. no. Okay. Lo escribo en una semana, escribe tu libro en una semana. No, es ¿De sentar. verdad creéis que es Ay, posible? que yo he visto anuncios de cursos que es así, escribe un libro en 30 días. Digo, jolín. Pero, chico, tenías la historia muy, muy clara antes de escribirlo, porque vamos. Lleva su tiempo. Y es mejor así porque también disfrutas la historia mientras la escribes. Y que llegas, como digo yo, a puntos negros en la historia que no sabes cómo resolverlo, que te has metido tú ahí, en ese berenjenal, y tienes que ver cómo les sacas de ahí, porque yo en este último, en la historia de Liam, yo me metí en un berenjenal a 2 capítulos de acabar el libro. O sea, pero así. Ay, pues ahora cómo te saco yo. Y lees, o sea, y dices tú, pues puedo poner la palabra fin ya, porque de aquí no la saco. Mi pobre país ya estaba hasta el moño. Yo de ahí no la saco. Claro. ¿Qué haces con ella? ¿La dejas ahí? ¿Me pones la palabra fin y que el lector entonces sí que te diga, te cancela para toda la vida? Claro, hay que currarse también eso. Ah, Que es el trabajo también claro, de ¿qué pasa? Que todo el hilo del personaje y todos los acontecimientos que pasan desde, vamos a poner, desde ese punto de inflexión que hay hasta ese otro punto de inflexión, es que llevan ahí. Claro. O sea, es que si no, o sea, si no Grace no, no reaccionaría como una persona lógica y coherente, ¿no? Claro. La de ahí. Claro. Es que esa es la cosa, hay veces que nos metemos en un sarao, como digo yo. O sea, te metes en una que dices, ¿pero qué he hecho? O sea, yo misma, esto es un tú misma en toda regla. O sea, yo misma. ¿Sí? Y ahora, como no me saque una idea mágica del fondo del trastero, ¿sí? De aquí no salimos a ninguna parte. Y que no lo puedes hacer, porque eso sería un Date Machine, o sea, Dios proveyo, ala. Sí. No, o sea, tienes que hacer algo coherente, que vaya coherente con toda la historia, con todo lo que has contado del personaje, que digas, vale. Y Pues con todo el entonces, funcionamiento y coherencia de la historia. claro, y hemos resuelto esto, pues porque lo hemos podido resolver. Claro, claro. Y no sé si te pasa, Bea, que no todas las ideas llegan al mismo tiempo. Hay gente que se sienta, escribe un libro, se levanta y ya está. El libro escrito, ¿ok? Oye, bien. Pero habemos otras personas por ahí, no voy a decir quiénes, pero vale, ¿ok? Que las ideas van llegando, es como que va cayendo como las piezas en su sitio, ¿sí? Y se va armando como ese puzzle entero, pero hay veces que te queda un hueco enorme en el medio del puzzle y dices, es que me Sí, falta pues, la cara del león, ¿sabes lo que te digo? O sea, ¿cómo te explico? ¿Sí? Pero no llegan las ideas, no llegan todas al mismo tiempo.
Totalmente, yo trabajo igual. O sea, para mí el inconsciente está trabajando. O sea, ahora mismo no estoy pensando en historia X, historia Y, ¿vale? Pero el inconsciente está trabajando. A lo mejor cualquier cosa, una palabra tal, la activa y entonces dices, coño, por aquí. Ya sé cómo resolverlo. Sí, es como que incluso, y es que el cerebro encima lo hace cuando no estás escribiendo, es tal, de repente estás haciendo algo y de repente es como que esa pieza cae y es como, Sí. vale. Y no la cojas. Ya. Bruto que no cojas la pieza. Que entonces Por dices, cierto, si no la quieres, pues toma. Uy, te por cierto, antes de cerrar el episodio, yo quiero hacer una pregunta y quizás hacer una pregunta un poquito malvada, pero A ver, ¿vale? madre mía, ya estamos. Ya está. ¿Cuál es el peor sitio donde has tenido ideas? El peor, que dices, es el peor momento, es el peor lugar para tener una idea. ¿Cómo se me ha ocurrido? te la compro. Mi refugio tú nace bajando de Carrefour de Parquesol, yo Sí. trabajaba ahí, hasta la estación de autobuses. Y yo paso el puente de Hierro y era un día de estos de niebla. Y la primera escena de mi refugio eres tú, empieza aquí en mi cabeza. En este momento no me quería parar a escribirla porque perdía el autobús. Y yo me pasé todo el trayecto desde el puente de Hierro, vamos a decir, hasta la estación de autobuses, pensando en la escena y diciendo que no se me vaya. O sea, era lo de, ¡Ostras! por favor, que no se me vaya, que esta escena es buenísima. Era como, por favor, cógela. O sea, y era todo el rato repitiendo, o sea, en plan bucle, y Ramsey y Ara y tal, y no sé qué, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Ya llegué, me senté en el autobús y fue, venga, va. Empecé a Ahora lo escribir. apunto todo. Porque yo sabía que se iba. O sea, además yo en ese momento estaba escribiendo una historia que ni sé dónde tengo los papeles. Porque yo había pasado por una etapa bastante cruda, ¿no? De moving en el trabajo. Pues salí de ese trabajo y entré en otro. Y entonces yo lo tengo como muy ahí. Entonces estaba escribiendo una historia de época, pero en las Highlands también, de una chica, ¿no? Que llega a un clan, ayuda a mogollón, 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 se enamora de él, del Led, él se enamora de ella, tal, pero le hacen el vacío de tal manera que llega un punto en que hasta él desconfía de ella. O sea, yo la tenía en ese punto de, o sea, la están expulsando del clan porque nadie confía en ella, tal, no sé qué. Y yo ahí la dejé. Pero ahí volqué yo toda esa emoción, ¿no? Toda esa rabia de lo que me habían estado haciendo a mí. Porque yo juego mucho con esas emociones, ¿no? Y estaba totalmente estancada en esa historia. Estaba totalmente estancada porque yo la había metido en el pollo de, o sea, es que nadie confía en ella, todos piensan que es una traidora, todos tal. Y yo no sabía cómo sacarla de ahí, entonces no fluía la escritura. Entonces yo bajaba tan tranquila de mi trabajo y me encontré con la Con primera esa escena y es como, ¡ay, no te vayas! No sé ustedes, yo ese momento lo llamo el momento flor azul, espinas rojas. ¿Ok? ¿Sabes ese momento en el que Shrek mandan a Burro a buscar la flor azul, las espinas rojas Y para para olvidarse, y que no veo cuando sacan la flecha? ¿Ok? Yo ese momento es flor azul, espina roja, flor azul, espina roja, flor azul, espina roja. O sea, no vayas a soltarlo porque se te va la idea. Sí. Total, además es muy ingrato, ¿eh? Yo recuerdo que hay una idea que no cogí. Se la debí de contar a Marisa Maverick y a Ginis en el WhatsApp. Y lo típico que cambias de móvil y la pierdes. Y esa idea voló y nunca sabré, no me acuerdo, vamos. No. Les tenías que haber dicho, ¿tenéis la idea que os dije el otro día? No es posible, porque Marisa es maravillosa, entonces, igual que guarda todo, pues quién sabe si la tenga, pero vamos, que se pierden. Se pierde. Esto es como cuando sueñas algo, te acuerdas, pero al rato es como que se te va y dices, ¡ay! Además se va muy rápido, los sueños se van muy rápido. Es una cosa. A no ser que los apuntes, si los apuntes se quedan más.
Pero las ideas pasa lo mismo. Si os dais cuenta, hay una idea increíble. Como esperes, se va. Encima solo te acuerdas de que has tenido una idea muy buena, pero no de qué era. Es en plan, es una sensación muy mala. Es horrible. Es horrible. Bueno, Bea, pues te damos las gracias por venir al podcast. Ha sido muy entretenido y esperamos que para ti también. Gracias a vosotras y perdonad las chapas que os he pegado porque No, es muy entretenido y ya verás como también a los que nos están viendo también podéis comentar qué os ha parecido, qué os ha inspirado y como siempre decimos, todo lo que hablamos en el podcast lo podéis usar tanto para vuestro proceso como escritores como en vuestras historias. Así que nos vemos en un siguiente episodio. ¡Adiós! Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos de un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.